Muy buenas noches, muchachos. Pues ya les comenté a algunos si me escuchaban y pues de hecho sí lo hacen. Entonces, pues primero que todo, darles la bienvenida a esta nuestra sesión del día martes. Les pido mil disculpas por haber comenzado la sesión a esta hora, pero pues estaba citada a una reunión de sustentación de un proyecto de unos compañeros de ustedes de otra ficha que finalizó en enero y pues ya estaban prácticamente sustentando ese desarrollo que realizaron para el proceso de certificación de etapa productiva. Eh, Vamos hoy a realizar una sesión referente a lo que es la elaboración de pruebas unitarias utilizando algo que se llama, un framework que se llama JUnit, que viene vinculado a Spring Tools, donde nosotros realizamos prácticamente nuestros microservicios y de hecho les decía, para realizar estas pruebas unitarias y pruebas de volumen, nosotros debemos ya contar al menos con la parte de Spring Tools de Spring Tools para una de nuestras entidades o clases ya elaborada. ¿Listo? También vamos a utilizar una biblioteca que se llama Mojito, que nos permite pues crear objetos simulados dentro de la herramienta JUnit. ¿Listo? Eh, Primero, bueno, quiero decirles también que hemos tenido pues inconvenientes con lo que es Sofía Plus, con todas las plataformas del SENA. Si ustedes intentan conectarse a alguna de ellas, creo que todas están caídas. Les pedimos un poco de paciencia, ¿sí? Pues esperamos se restablezcan cuanto antes y que podamos nosotros pues poder acceder nuevamente para tener acceso a la información que allí nos suministran y que puedan ustedes subir también de igual forma cada una de sus evidencias. Si ustedes requieren que les comparta una guía o que les comparta el documento que siempre generamos de las evidencias, me escriben por el WhatsApp y yo con gusto se los envío para que ustedes puedan pues ir mirando qué es lo que les falta por desarrollar. De igual forma, creo que se me olvidó este fin de semana enviarles el reporte de entregas, ¿sí? Entonces, si algo está, el que tengo que descargué el día viernes, pues ya están calificadas todas las evidencias presentadas hasta esa fecha. Entonces yo se los compartiré por el WhatsApp, pero pues aparecerán las evidencias que presentaron hasta el día viernes como por corregir, ¿sí? Porque de igual forma pues no he podido, yo tampoco he podido entrar a la plataforma como tal para descargar ese reporte nuevo. ¿Listo? Juliet, cuénteme. Buenas noches, yo siempre Buenas molestando. noches. Tranquila, Juliet. Profe, lo que pasa es que a Señora. nosotros mañana nos cierran ya la competencia de fundamentos, derechos fundamentales del trabajo. Sí, Hasta señora, mañana con tenemos la tiempo profe para Silvia, entregar. ¿cierto? Sí. Sí, Entonces, pues yo he tratado de ingresar y pues así como dice su merced, yo por mi parte no he podido ingresar por ningún lado, sí, así señora. sea por Crono, o por el otro navegador, no he podido. Entonces, no sé si haya algún como espacio o no sé, porque iba a enviar clase de evidencias y no se puede por No, ningún tranquila. lado. Tranquila, Juliet, que pues la profe también está al tanto de la situación porque ella tampoco ha podido pues ingresar a la plataforma. Algo que se les planteó fue, o que plantearon en otros grupos, como les digo, yo manejo varias fichas, en otros grupos se planeó fue por parte de la profe transversal facilitarles el correo en donde ustedes le envían la evidencia con el título o con el asunto donde especifican el nombre del aprendiz, la ficha a la cual están vinculados y el número de evidencia que le van a presentar. De igual forma, pues si quieren, háganle la pregunta a la profe Silvia por medio del WhatsApp para que ella les indique qué medida deben tomar para hacer la entrega de estas evidencias que finalizan el día de mañana. ¿Sí? De igual forma, pues también se esperaría que se diera como un tiempito para que ustedes las puedan subir cuando se restablezca el sistema. Pero pues si no hay esa opción, pues como les digo, también existe el correo electrónico para que le envíen ahí las evidencias. Pero primero, pues tener en cuenta la opinión de ella. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Con gusto. Bueno, muchachos, entonces voy a compartirles por aquí pantalla. Les decía, nosotros ya debemos contar con los servicios de Sprint Tools para por lo menos una clase
donde hagamos la parte de registro, de actualización, ¿sí? Los métodos de CRUD y los podamos utilizar para poder realizar estas pruebas de software. Voy a compartirles pantalla, y por aquí ya tengo abierto Sprint Tool, entonces vamos a trabajar ahí. Es muy sencillo. Listo. Entonces, por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces, yo tengo acá el proyecto que nosotros veníamos realizando en clase, que es referente a la parte, si ustedes se acuerdan, pues hemos estado un poquito desvinculados de la parte de programación, digámoslo así, porque hace como unas 4 o 5 sesiones que no ingresábamos a programar. Entonces, yo tengo acá mi proyecto que se llama Ejemplo Colegio, donde nosotros tenemos un controlador, bueno, creo que acá hay 2 controladores, donde tenemos cada uno de los métodos, ¿cierto?, que se encargan de enviar o invocar cada uno de los servicios, ¿cierto? Entonces acá tenemos la parte de registro, tenemos la parte de listar todos, la parte de borrar y la parte de actualizar, que era lo que habíamos desarrollado. Con estos métodos que nosotros tenemos acá, pues es que vamos a desarrollar cada uno de las pruebas de software, las pruebas unitarias. Entonces, si ustedes ya tienen esto, como les decía, para una de sus clases, pues ya podemos empezar a desarrollar esas pruebas de software. No quiere decir que estas pruebas de software las vayamos a implementar sobre todas las clases del proyecto, porque pues sería un trabajo bastante dispendioso. Incluso en la evidencia, pues nos dicen ejecutamos 2 o 3 pruebas de software, pueden ser 3 pruebas unitarias, 3 pruebas de volumen, y eso es lo que vamos a verificar. ¿Listo? Entonces, para ello, pues nosotros necesitamos verificar primero dentro del archivo POM. Recuerden que nosotros tenemos un archivo de POM donde están alojadas cada una de las dependencias que necesitan para hacer funcionar este software. Entonces necesitamos verificar que existan 2 dependencias. Entonces vamos a abrir acá el archivo POM XML y vamos a verificar que exista una dependencia que se llama Spring Boot Starter Test. Entonces, si miramos por aquí, Spring Boot Starter Web, y por acá abajo, miren que acá está la dependencia que se llama Spring Framework Boot, Spring Boot Starter Test, ¿sí? Entonces, esta es una que necesitamos para prácticamente trabajar con JUnit, y de igual forma necesitamos agregar una dependencia que esa sí no está por acá, que es la que nos incluye la librería Mockito para poder realizar esos test de las pruebas de software. ¿Listo? Entonces voy a agregarla, esa se la voy a enviar por el chat para que ustedes la tengan ahí a la mano, es esta. De igual forma, ustedes la pueden descargar desde Maven Repository. Entonces ya les indico en qué parte está, ¿sí? Por si en algún momento la llegan a necesitar. Voy a pegar acá, y si ustedes entran a Maven Repository, acá en Maven Repository ustedes escriben Mockito y van a encontrar acá Mockito Core, ¿cierto? Seleccionan la versión que necesiten, cualquiera de ellas, y pues recuerden que nosotros estamos trabajando con Maven. Acá está básicamente la librería que nosotros utilizamos, o la dependencia que vamos a utilizar para poder realizar esas pruebas de software. ¿Listo? Entonces, desde ahí la podemos descargar si no la tenemos a la mano. Listo. Entonces, tenemos acá, ya agregamos nuestra... ¿Sí la agregué? No, creo que no la he pegado. La pegué allá en el chat, pero no la pegué acá. Entonces, vamos aquí y arreglemos un poquito acá esto. Listo. Y voy a guardar. Aunque por acá creo que la versión me la está reconociendo. Creo que esto no importa que le coloquemos la versión, o si le importa. A ver, uy, ¿por qué me la está reconociendo como mal? Pegamos la que ya teníamos para no molestar con eso. Pegar acá esta dependencia
Esta sí me la está reconociendo bien. Listo. Recuerden que esta dependencia pues tiene que estar dentro de la etiqueta dependencias. ¿Sí? Mire que estamos acá cerrando la etiqueta dependencias del POM. ¿Listo? Entonces, vamos acá a guardar los cambios y vamos a mirar que cuando nosotros generamos un proyecto de Spring Boot o Spring Tools, él nos genera acá una carpeta que se llama test. ¿Sí? Si nosotros la abrimos, tenemos un paquete y en ese paquete, pues básicamente tenemos una clase, ¿cierto? Que él genera cuando genera el proyecto, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a generar un paquete y en ese paquete es donde nosotros vamos a crear el controlador donde vamos a ejecutar cada una de las pruebas unitarias. ¿Qué pasa? Cuando yo realizo pruebas de software, en el caso de las pruebas unitarias, se generan, cuando uno las ejecuta, esas pruebas unitarias se ejecutan en paralelo. Cuando son pruebas unitarias no hay problema, pero cuando son pruebas de volumen nosotros debemos crear o gestionar un paquete para cada prueba, o una clase para cada prueba. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una prueba de volumen, puede que en un momento realicemos una que se llame registrar, y ese registrar me registre 1000 datos en la base de datos, 2000 datos, 10.000 datos en la base de datos. Y si lo creo en el mismo paquete y la prueba se ejecuta al azar y esa prueba que estoy ejecutando se llama listar, pues me va a arrojar un error porque no ha acabado de registrar los datos en la base de datos cuando ya está ejecutando el otro método de listar y no me va a mostrar toda la información. ¿Listo? Pero en el caso de pruebas unitarias, pues simplemente nosotros generamos el paquete nuevo y ahí en ese mismo paquete o en esa misma clase definimos todas las pruebas que vamos a ejecutar. ¿Listo? Pues le voy a decir acá nuevo, voy a crear un paquete y a ese paquete le voy a poner punto controller test. ¿Sí? Vamos acá con inglés, controller test. Listo. Finalizamos acá y dentro de este paquete pues vamos a crear las clases donde van a estar cada una de nuestras pruebas de software. Le vamos a decir acá clase y le vamos a decir que esta clase va a llamar estudiante controller test. La T es de test, ¿listo? Voy a verificar si está grabando la sesión porque que ya me pasó que no me quedó grabado, entonces prefiero curarme acá en salud de eso. Grabar y transcribir. Listo, sí está grabando. Listo. Acá en esto, pues nosotros lo que vamos a hacer es por medio de unas annotations, vamos a definir nuestras pruebas de software. ¿Sí? Algunas annotations hacen parte de Mockito, otras annotations hacen parte de JUnit. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer nosotros es acá, donde creamos o donde se nos define nuestra clase controller, es poner una notation que se denomina así, @extend with, y entre paréntesis escribimos Mockito extension .class. ¿Listo? Entonces acá nos invocó una librería. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es que esta clase que estamos poniendo acá se va a utilizar con la extensión Mockito para la inyección de dependencias y crear los mocks de los tests. ¿Qué son los mocks? Como las plantillas donde nosotros vamos a realizar esos tests. ¿Listo? Entonces acá agregamos, nos falta agregar extend with. Ya no lo agrega y nos elimina como tal ese error. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos instanciar el estudiante controller. ¿Por qué? Porque por medio del estudiante controller es que nosotros llamamos los servicios que tenemos acá en el controlador. De igual forma, también tenemos que instanciar el estudiante service para llamar los métodos de JPA, que son los que nos realizan la búsqueda. Recuerden que nosotros en el controller pues le pusimos otro nombre, pero ese método que generamos en el controlador lo que hace es llamarnos un método de JPA que nos realiza la consulta en la base de datos. ¿Listo? Entonces, para ello,
Vamos a decir acá, arroba, creo que va en mayúscula, inject, mux. Y de acá abajo le vamos a definir o vamos a crear nuestra instancia del controlador. Es private, estudiante, controller. Y acá le decimos, creamos el objeto, estudiante, controller. Listo. Acá pues agregamos cada una de las librerías que necesitemos para que no nos salgan estos errorcitos acá. Y poder ejecutar como tal nuestras pruebas. Listo. Esto lo tenemos que hacer pues todas las veces. Ahora vamos a crear el mock, arroba mock. Y dentro del mock pues definimos private. Acá sería el service, entonces sería todo esto. Recuerden que nosotros ya lo habíamos creado acá en esta parte, ¿no? Entonces, miren, acá está el estudiante service. Entonces lo invocamos acá. Para poder llamar los métodos de JPA. Estudiante service es estudiante service. Listo. Listo. Una vez realizamos esto, lo que vamos a realizar es el test. Ese arroba test lo que hace es definirnos la prueba unitaria que nosotros vamos a realizar. O sea, le vamos a decir a Moquito qué es la parte o cuál es el método que va a realizar o que va a ejecutar como prueba unitaria. Listo. Hagamos esto. Getmux. Listo. Ahí ya quedó. Acá se nos va a llenar un poco de librerías porque son bastantes las que él se encarga de agregar, pues de acuerdo a lo que necesita para trabajar. Listo. Entonces, vamos a definir ese annotation. Ese annotation básicamente es de JUnit para crear el método de prueba. Entonces, le decimos acá, arroba test. Y dentro de esto, pues le decimos public, que va a ser un método público, void. Y en este caso, lo que vamos a trabajar es la prueba del método buscar por ID. Entonces, le vamos a decir acá, prueba buscar por ID. Esto. Lo definimos normal, como cualquier método. Listo. Y en esto, pues como nosotros lo que estamos haciendo es una prueba, pues todo se realiza básicamente simulando. Recuerdan cuando nosotros en JPA teníamos que hacer, en JSP, perdón, teníamos que hacer una lista de elementos para simular que estábamos enviando los datos a la base de datos. Pues acá en las pruebas nosotros no trabajamos directamente con la base de datos, sino con simulaciones que tenemos dentro de nuestra clase. Entonces, para ello, como es el método buscar por ID, necesitamos crear un objeto estudiante para que de acuerdo a lo que busque, según el código, me devuelva ese objeto y yo pueda verificar si los elementos que me está trayendo una vez se ejecuta el método coinciden con algo, pues entonces la prueba que estoy definiendo va a ser aprobada o simplemente se va a ejecutar de forma correcta. ¿Listo? Entonces, para ello voy a definir acá un estudiante, un objeto estudiante, y ese estudiante lo vamos a llamar, no sé, estudiante simulado. Y eso es igual a new estudiante. Abrimos. Listo. ¿Qué nos dice acá? Pues que importemos como tal la clase estudiante para poder trabajar. Listo. Ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues por medio de los getters y, de los setters, fijarle la información a ese estudiante. Estudiante simulado punto set y tenemos los parámetros. Entonces vamos a ponerle acá que le vamos a fijar el código 1, estudiante simulado punto set nombre. Puse nulo. Entonces pongámosle aquí David y vamos a ponerle estudiante simulado punto set apellido y vamos a ponerle Acevedo y el último parámetro era edad, estudiante ahí punto set edad y pongámosle acá 33.
Listo. Ahí ya creamos nosotros nuestro objeto, ¿cierto? ¿Para qué? Para por medio del método que tenemos, que es find by ID, ¿cierto? Buscar ese código y devolver los elementos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos acá realizar la configuración de ese estudiante service, ¿sí? Prácticamente la configuración del método que nosotros vamos a probar. Para ello, pues nos valemos de unos elementos de Mockito que nos ayudan a definir el método y que de acuerdo a lo que busque el método me devuelva algo. Eso lo hacemos por medio de un when, ¿sí? Que es de Mockito, le decimos when y vamos a invocar el método de JPA. ¿Cómo invocamos el método de JPA? Por medio del estudiante service. Entonces le decimos acá del objeto estudiante service. Entonces estudiante service punto e invocamos el método que en este caso sería find by ID, ¿cierto? ¿Qué ID vamos a buscar? Pues vamos a buscar el ID que definimos acá, que sería el del estudiante. Entonces, vamos a buscar ese elemento y cuando ejecute esa parte, pues él debe retornarnos algo. Entonces le ponemos acá then return y en este caso devolvemos un optional punto off y le definimos acá que nos va a devolver, lo que nos devuelve acá es un elemento de la forma de estudiante simulado. Entonces acá le decimos estudiante simulado. ¿Listo? Vamos aquí y agregamos todas estas dependencias que tenemos acá. Mockito when y listo. Entonces, les explico nuevamente. Simplemente lo que va a hacer acá es definir la configuración de la prueba de software que estamos realizando. ¿Qué hacemos? Por medio del objeto estudiante service, llamamos el método de JPA, find by ID, donde le enviamos el parámetro 1 y de acuerdo a ese parámetro 1, él nos debe devolver un elemento de tipo ¿qué? Estudiante simulado. ¿Para qué? Para cuando tengamos ese elemento, nosotros lo vamos a almacenar y lo vamos a comparar con las cosas que tenemos aquí. ¿Listo? Para ver que el método sí se está ejecutando de forma correcta. Entonces, ahora, ¿cómo capturamos esa información? Esa información la capturamos por medio de una variable que básicamente va a tener la forma de un objeto estudiante, ¿cierto? Pero esto, como lo definimos allá arriba opcional, pues le vamos a decir que esto es uno opcional. Entonces, viene el estudiante que nos devuelve este método y ese resultado, pues básicamente, ¿quién nos lo devuelve? Lo trae este método, pero lo trae ¿cuándo? Cuando nosotros lo llamamos por medio del controlador utilizando el método que definimos acá, que se llama buscar por ID. Mírenlo acá. Entonces, para devolver ese elemento, tenemos que decirle acá que estudiante controller punto buscar por ID. Buscar por ID, ¿dónde está? Buscar por ID, ¿cierto? Y el ID, pues que va a llevar, pues es el mismo 1. ¿Listo? Entonces, simplemente ahí lo que hacemos es invocar este, que nos llama a este y nos devuelve este y lo almacena en... Uy, no le pusimos acá un nombre de qué es lo que nos va a devolver, ¿cierto? Entonces nos lo va a almacenar en resultado. Y ese resultado es un objeto estudiante. Listo. Ahora, como ya tenemos lo que nos devuelve el método de acuerdo a esta configuración, pues lo que hacemos es comparar, ¿cierto? Entonces, como se compara, es utilizando algo que se llaman asserts. Hay diferentes asserts, assert not null, assert true, assert equals, ¿sí? Assert equals me serviría para buscar alguna información de acuerdo a lo que nosotros estamos trayendo. Assert not null, que el dato que trae no sea vacío. Assert true, simplemente que exista un elemento cuando devuelve el objeto. Entonces, de esa forma nosotros estamos verificando que al ejecutar el método, pues nos está trayendo la información que necesitamos. Vamos a poner acá un assert.
not null. Y dentro del láser not null le ponemos el resultado, que es quien vamos a verificar. O sea, lo que nos devuelve la ejecución de ese método. Resultado. ¿Cierto? Y vamos a ejecutar otro acá, que es hacer true. Y ese hacer true, pues básicamente lo que va a hacer es verificar que haya un objeto dentro del resultado. Entonces le vamos a decir acá que resultado punto is present. Y ahí lo estaríamos verificando. Acá nos va a pedir que agreguemos cada una de esas librerías que necesitamos para trabajar. Y con esto pues estaríamos verificando básicamente que cuando registro un dato, él me devuelva un resultado. ¿Cuál es el resultado que nos devuelve? Pues nos va a devolver ese estudiante que registró. Si nosotros miramos el método que nosotros generamos en el controlador, eso es lo que nos realiza. Entonces, si lo miramos por acá, mire que él registró, buscar por ahí. Ah, no, eso está allí en el service, perdón. ¿Dónde es que lo configuré? Mire acá, me devuelve un optional de estudiante. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa configuración que nosotros le realizamos acá en el test, pues nos tiene que comparar esta información que nos está devolviendo. Un opcional de estudiante que va a ser el resultado que me trae la ejecución de esta configuración de los métodos. Listo. Una vez nosotros hacemos la prueba de software, que es esta, que nos prueba el método que estamos realizando, pues simplemente pues guardamos nosotros y lo ejecutamos. ¿Dónde quedó almacenado? Acá está. Entonces, ¿qué le decimos? Clic derecho y como nosotros ya le pusimos las annotations de Mockito y JUnit, pues él nos lo va a reconocer como una prueba de JUnit. Le damos clic para que lo corra y él nos va a abrir acá un panel donde nos muestra la ejecución de ese proceso y cuánto le demora realizar ese proceso y si la prueba fue realizada de forma correcta. Aquí ya nos arrojó básicamente que la prueba fue realizada de forma correcta y que le llevó al sistema ejecutar esa prueba a 2,393 segundos. Entonces ahí estamos realizando la prueba para el método buscar por ID. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta ahí, muchachos. ¿O vamos bien? De momento no. Vamos bien. Listo, muchas gracias. Bueno, la idea es acá probar cada uno de los métodos que nosotros realizamos de CRUD. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer la prueba para listar todos. ¿Qué requiero yo en la prueba de listar todos? Uno, no necesito volver a invocar cada uno de los objetos de controlador o de service porque ya los tengo instanciados ahí. Entonces, simplemente donde termina mi primer método, o mi primera prueba, que básicamente es una prueba, definimos la siguiente. Entonces, le decimos acá test. Y vamos a definir la siguiente prueba, que en este caso sería la de listar todos. Pues la definimos normal, como lo hicimos anteriormente, public void, y vamos a definirle prueba de listar todos. Lo pongo al revés. Listo. Para esta prueba, ¿qué necesitamos? Si en la anterior necesitábamos un objeto de tipo estudiante, en listar todos necesitamos nosotros una lista de estudiantes pues, para mostrar o para comparar que sí me está devolviendo todos los elementos de la lista. Entonces, vamos a crear dos objetos. No lo voy a definir de esta forma, sino de una vez enviándole la información dentro del objeto. Entonces, vamos a decirle estudiante, vamos a ponerle estudiante 1 es igual a new estudiante y vamos a definirle los elementos. Recuerden que esto pues está dado de acuerdo a la clase, que nosotros podemos realizarlo, el estudiante vacío o el estudiante con argumentos de acuerdo a la creación de la clase. Entonces vamos a decirle que este es el código 2, la persona se llama Carlos, Cárdenas, y la edad fue 33. Y vamos a definir otro estudiante. Estudiante 2 es tú. 2 es igual a new
estudiante, y vamos a fijarle acá 3, coma, vamos a ponerle Juliet, coma, no sé, pongámosle acá Santana, y tiene 26 años. Listo. Ya tenemos nuestros objetos estudiantes, ¿cierto? Nuestros elementos. Ahora pues vamos a crear una lista para agregarle esos estudiantes. Entonces, list. Esa lista pues tiene objetos de tipo estudiante. Y esa lista se va a llamar lista estudiantes. Lista estudiante. ¿Listo? Y eso es igual a new array list. New array list. Y listo. Entonces acá nos dice que agreguemos el array list. Lo agregamos y acá nos va a decir otra cosita. Import list y listo. Listo. Ahora por medio de los add pues agregamos cada uno de los estudiantes a la lista. Lista estudiante punto add y le metemos el estudiante 1 y el estudiante 2. Lista estudiante.add estudiante 2. Listo. ¿Qué hace el método? ¿Cierto? El método lo que hace es prácticamente por medio del service, ¿sí? Implementa el método de JPA que no lleva ningún argumento porque va a listar todo, ¿cierto? ¿Y qué va a retornar? Pues va a retornar una lista de estudiantes que sería esta lista que tenemos acá. Entonces, vamos a configurar ese método. Entonces, lo mismo, con when, y le decimos acá que cuando estudiante service, cuando nosotros llamemos al estudiante service, o cuando el método de estudiante controller, ¿sí?, llama a listar, pues es lo que ejecuta, es este método de JPA. Entonces, cuando estudiante service sea llamado invocando el método find all, que es el que me lista a todos, ¿cierto? Debe retornar ¿qué? Entonces, then return una lista de estudiante, ¿sí? Entonces, cuando el controller, por medio del método que nosotros le definimos, llame al service, y ese service llame al método de JPA, de find all, o buscar todos, debe devolverme una lista de estudiantes. Esa lista de estudiantes, pues, ¿qué va a hacer? Estos elementos que yo tengo acá. Ahora, lo mismo, definimos acá la parte de la instancia del control. Entonces le decimos acá que lo que nos devuelve ese método o ese servicio que nosotros creamos va a ser una lista de estudiantes. ¿Listo? Estudiante, ¿cierto? Y esa lista de estudiantes pues es el resultado de la ejecución de este proceso. Vamos a decirle resultado y va a ser igual a ¿qué? Cuando yo invoco el servicio. Entonces estudiante controller punto, y en este caso nosotros lo tenemos como listar. Listo. Entonces ya tenemos almacenado ese resultado que nos ejecuta este método. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a verificarlo. Les decía, tenemos hacer equals, hacer true y demás. Entonces vamos a decirle primero que la lista no sea vacía. Entonces vamos a decir hacer not null de resultado. Vamos a decirle también hacer equals para verificar que lo que nos devuelve sea una lista que tiene dos elementos. Entonces le vamos a decir acá assert equals y dentro de esto vamos a decirle 2, resultado punto size. ¿Sí? Entonces estamos verificando que el tamaño del resultado sean dos elementos. Si le metemos acá 10, pues tendríamos que compararlo acá con 10 elementos. ¿Sí? Punto y coma. Digamos el hacer equals.
También podemos con un assert true verificar que lo que nos devuelve la lista sea el estudiante 1 y el estudiante 2. Entonces lo hacemos de esta forma. Assert true. Y dentro de paréntesis le ponemos resultado punto contains y el objeto. Entonces, el contains, ¿qué va a tener? Contains. Entonces, ¿con quién lo vamos a comparar? Pues con estudiante 1, para este caso. Y también lo vamos a comparar con estudiante 2. Entonces, podemos copiar y pegar esta para verificar que la lista sí nos trae los 12 estudiantes que nosotros tenemos almacenados acá. Listo. Entonces ahí tendríamos nuestra segunda prueba. Entonces, simplemente creé 2 estudiantes para simular la lista que nosotros, o los elementos que tenemos almacenados en la base de datos. Luego, por medio de la implementación del servicio, llamamos el método listar, que lo que hace es invocar al service con el método findAll y devuelve una lista de estudiantes. Una vez devuelve esa lista de estudiantes, pues eso es lo que va a quedar almacenado en el resultado. Y ese resultado es lo que nosotros comparamos con cada una de estas, digamos, con este proceso de verificación. Pues acá le decimos que no sea nulo, que tenga un tamaño de 2 por la cantidad de elementos y que tenga los 2 elementos que son estudiante 1 y estudiante 2. Vamos a guardar y vamos a correrlo. Entonces simplemente como ya tenemos acá esta ventana de JUnit, simplemente le decimos correr y acá nos va a salir que está corriendo 2 pruebas. Una. Ay, pucha, no nos corrió sino una. Vamos a estar por ID. Vamos a ver qué pasó. ¿Será que no guardo? Volverle a dar acá run. Ahora sí, no había guardado. Entonces mire que acá me salió 2 y que ya corrió las 2 pruebas y que de igual forma las pruebas fueron ejecutadas de forma correcta. Tanto para listar por ID como por listar todos los datos. Ahora vamos a realizar la prueba más sencilla, que simplemente es la de borrar, que en la única ella nos devuelve un vacío y simplemente lo que necesitamos hacer es que por medio del controller se ejecute el método borrar y vamos a verificar que ese método se ejecute una vez. O que el service ejecute una vez ese proceso. Vamos a decirle acá @test y esta va a ser la de borrar. Entonces vamos a definirla como public void prueba eliminar. Y definimos acá. Listo. Prueba eliminar. En este caso, pues, ¿qué requerimos nosotros o qué requería el servicio de eliminar? Requería el ID de la persona que queríamos borrar. Entonces vamos a definir simplemente una variable que se llame código. Entonces entero, código. Acá pues tenemos que tratar que sean los mismos tipos de datos que nosotros con los que definimos los objetos. Entonces código igual a 1, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer básicamente es verificar que se nos esté llamando el método de JPA por medio del estudiante service. Entonces, primero vamos a decirle acá, estudiante controller punto borrar, que era el método del servicio, ¿cierto? ¿Qué lleva ese elemento? Pues lleva un código, ¿cierto? Y por medio de ese código, pues nosotros verificamos que este código, que este método, pues, perdón, este servicio nos esté invocando al estudiante service por medio del método delete by ID, que es el de JPA. Si le vamos a decir acá, para comprobarlo, le decimos verify, que estudiante service, primero, que se ejecute cuántas veces. En este caso, como estamos llamando estudiante controller con el método borrar, pues se va a ejecutar una sola vez. Entonces le vamos a decir que estudiante service se ejecute una vez. Por eso lo definimos con times y entre paréntesis le definimos la cantidad de veces que lo vamos a llamar. Entonces, para verificar. Entonces, que estudiante service se ejecute una vez utilizando el método delete
by ID. ¿Cierto? Y ese delete by ID, pues, ¿qué lleva? El código. Acá nos va a decir que agreguemos verify y times. Mockito times y verify. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, pues algunas de las librerías hacen referencia a Mockito, otras a JUnit, de acuerdo a lo que nosotros estamos mirando. Por ejemplo, toda esta parte de los hacer equals, hacer not null, hacer true, son de JUnit. Y la parte de verify, el when, que es la configuración, pues hacen parte de Mockito. Listo. Ahí con eso, pues ya estaríamos verificando que ese método de borrar se ejecute cuando nosotros le enviemos el código por medio del servicio. Entonces acá simplemente guardamos y lo corremos. Run. Y acá va a pasar lo mismo. Nos va a mostrar que se ejecutaron 3 y que tienen que salir los 3 funcionando, ¿sí? Cuando no se ejecuta la prueba de forma correcta, acá me sale una X y tenemos que pasar a revisar que está mal en el proceso de la prueba. ¿Listo? Listo. Básicamente, esto es, o no sé por qué las pruebas están en esta parte de la guía. Prácticamente esto se debería hacer antes de implementar cada uno de los métodos para entrar a trabajar con la base de datos, ¿sí? Porque acá es donde verificamos qué es lo que debe hacer el método como tal para traer esa información. Listo. Vamos a decirle acá, bueno, en el caso de las unitarias, porque en el caso de las de volumen, pues sí ya es para probar como tal cómo se comporta la base de datos de acuerdo a una cantidad de información que nosotros le estemos enviando. ¿Vamos bien? Sí, profe, Muchachos. entendido. Profe Andrés quiere decir algo. Ah, bueno. Dice Claro. que se le hizo. Sí se me hizo raro. Señor, ¿qué se le hizo raro? No, o sea que sí se me hizo raro que pues estuviéramos implementando ese tipo de pruebas ya cuando pues manejamos las pruebas utilizando la base Sí, de datos. claro. Sí, señor. Es porque están, lo definieron fue en la guía. De hecho, esto se hace es en el proceso de desarrollo para verificar si podemos implementar un método hacia una base de datos y que nos traiga información. Que de hecho nosotros hicimos, cuando hicimos en JSP, realizamos prácticamente como una prueba de software, ¿sí? Cuando le enviábamos cuando hacíamos la simulación de traer la información. Pero pues no teníamos toda esta automatización de probarla que sí funcionara bien. Pero lo ideal es que la prueba de software se realice antes de implementar los métodos. En este caso, pues nosotros ya tenemos todos los métodos implementados y todos los métodos estaban funcionando. Pero acá estamos haciendo, pues, como la guía nos definía pruebas unitarias, estamos definiendo las pruebas unitarias. Ya las pruebas de volumen, como les digo, sí es para probar cómo se comporta esa base de datos de acuerdo a la cantidad de datos que nosotros le enviemos. Señor Andrés. Pero en caso de que en la prueba se detecta algún problema, el aplicativo, bueno, de esta dependencia nos muestra soluciones de error o no nos muestra nada. No, indica, de hecho, a veces es difícil identificar el error porque nos muestra es una, ¿cómo le digo? Como una dirección, ¿sí? Una dirección y nos dice por ahí muy levemente qué es lo que debemos tratar de corregir, ¿sí? Pero es bastante complicado mirar cómo corregimos la prueba. ¿Listo? Bueno. De igual forma, como ustedes se van dando cuenta, básicamente es como hacer la estructura de lo que hace el método y simularlo. De acuerdo a lo que nos devuelve la implementación de ese método, pues nosotros por medio de los assert es que verificamos si lo que nos está devolviendo es correcto. Listo. Vamos a realizar la última prueba que ya es la de la parte de actualizar. Esta es como la más robusta, digámoslo así. Entonces, para esa prueba de actualizar, vamos a definir lo mismo, test, public, void, prueba, actualizar. Para actualizar. ¿Y qué necesitamos? Cuando nosotros corremos el método de actualizar, ¿cómo lo ejecutábamos? Simplemente nosotros
cuando enviábamos la información por Postman, buscábamos primero, o el método, lo que nos decía era, bueno, él va a llevar un elemento o unos datos de un objeto estudiante a actualizar, y también va a llevar el ID para buscar ese elemento a actualizar, ¿sí? Entonces, para hacer esta prueba, lo que yo voy a hacer es crear dos objetos de tipo estudiante, uno que se llame, no sé, estudiante existente, y otro que se llame estudiante actualizado. Esos dos estudiantes que voy a crear acá van a tener el mismo código. Y pues voy a probar, voy a configurar el método primero, que sería el find by ID, porque nosotros lo construimos, ¿cierto? Nosotros lo que decíamos era buscar el código, y de acuerdo al código él nos devolvía al estudiante que queríamos actualizar, y una vez nos devolvía ese elemento, pues lo que hacíamos nosotros era modificarle los parámetros y guardarlo nuevamente en la base de datos. Entonces, como les decía, vamos a construir los objetos estudiante existente y estudiante actualizar. Entonces, acá le vamos a decir que tiene un código, y ese código va a ser el mismo número, pongámosle código 3. Un código, y vamos a definir los objetos estudiantes. Estudiante, ahí, estudiante, como el estudiante actualizar, perdón, estudiante actual, existente, estudiante existente es igual a new estudiante. ¿Qué parámetros va a tener? En el código les dije vamos a dejar el mismo para ambos, entonces lo definimos acá como código. Coma, pongámosle a este man que se llame Andrés, coma, Arriaga, coma, 34 años. Listo. Y vamos a definirle otro objeto, estudiante, que va a ser estudiante en base de datos, estudiante, no, el de base de datos sería existente. Estudiante actualizado es igual a new estudiante, que va a tener el mismo código. Pero la otra información pues es la que va a cambiar, porque es lo que vamos a actualizar. Código, coma, Roberto, coma, Mancilla, y tiene 35 años. Esos son los datos que vamos a actualizar. Listo. Entonces ya tenemos dos objetos. Uno, que es el que nos va a simular el estudiante que está en base de datos, y otro que va a ser el objeto que lleva los datos a actualizar. Ahora vamos a hacer la configuración de acuerdo a como nosotros definimos el método. Entonces, ese método o ese servicio, cuando ejecutaba el método actualizar, nos invocaba el service, y ese service traía como tal el método find by ID y el método guardar. Entonces, vamos a decirle acá, when estudiante service, cuando estudiante service utilice el método find by ID, ¿cierto? ¿Y acá qué parámetro va a llevar? Pues el código, porque es el que nos va a ayudar a buscar esa información. Entonces, cuando lleve ese método, el dato código, ¿cierto? Debe retornar algo. Entonces le decimos acá, then return, un optional. Lo tenía al lado, no lo ejecuté una vez. Then return, ahora me tengo que volverlo a escribir. Un optional, punto off, y acá le definimos un opcional de qué. Ahí, off, listo. Un opcional de tipo estudiante existente, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo busca y lo que nos va a devolver es el estudiante que existe en la base de datos. Le vamos a decir que nos devuelve un estudiante existente. Listo. Ahora, esto es cuando el método de JPA me busca el código, pero como les decía, él ejecuta dos métodos, y uno es buscar y el otro es guardar. Entonces, cuando estudiante service punto save, que es el que utiliza, cuando nos guarde algún objeto
de la clase estudiante, cuando nos guarde any, le definimos estudiante class, punto class, ¿sí? Cuando nos guarde cualquier objeto de tipo estudiante, él nos va a retornar pues el estudiante actualizado. Entonces, punto, then return estudiante actualizado. Listo. Acá pues nos va a decir que agreguemos el o importemos el any. Any import, pero aquí ¿por qué no me está reconociendo el any? Sí, creo que es ese. Sí, me lo reconoció. Listo. Entonces, me definen los dos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Que por medio del controller, cuando llame al método de actualizar, pues él me debe ejecutar cada uno de estos y debe retornar esta vaina. Entonces le decimos que, básicamente, pues vamos a tener un resultado y ese resultado es lo que nos ejecuta el controller. ¿Y qué nos devuelve? Pues un estudiante que es el estudiante que nosotros vamos a tener actualizado. Entonces decimos que nos devuelve un objeto estudiante. Ese objeto estudiante está almacenado en la variable resultado. Y ese resultado pues lo trae ¿quién? La ejecución del servicio por medio del controller. Entonces estudiante controller punto con el método actualizar. Entonces aquí nos dice, listo, cuando ejecute el método actualizar, él lleva una información que ¿quién es? La información de estudiante actualizado y también lleva la información de ¿quién? Pues la información del código que va a buscar ese elemento o ese objeto en la base de datos. Código. Listo. De ahí ya tenemos nosotros la configuración de nuestro método actualizar. ¿Qué necesitamos ahora? Con ese resultado, pues vamos a verificar que lo que nos está devolviendo pues sean, por ejemplo, los nombres, ¿cierto? El nombre, lo que nos devuelve al final de ejecutar ese proceso, ¿qué sería? Pues el nombre Roberto, el apellido Mancilla, y podríamos también verificar que nos devuelva la edad, que eso es lo que va a hacer o lo que nos devuelve el método una vez se ejecuta. También podemos verificar, así como lo ejecutamos acá, que se ejecute una vez cada uno de los métodos. ¿Por qué? Porque estamos ejecutando find by ID y estamos ejecutando save. Con eso estamos comprobando que cuando llama el controller al método actualizar, se van a ejecutar cada uno de ellos. Entonces le vamos a decir acá, verify, lo mismo que arriba, verify, y le vamos a definir qué es lo que vamos a verificar. Entonces, que el estudiante service, el objeto estudiante service, se ejecute una vez, entonces times 1, y que se ejecute una vez llamando al método ¿cuál? Al método find by ID, que es el que tenemos acá arriba. Entonces find by ID. ¿Listo? Y acá, pues, ¿qué nos lleva? Pues que nos lleva el código. ¿Sí? Que se ejecute find by ID llevando el código. Listo. ¿Cuál otro vamos a verificar? Pues lo mismo, pero con el método save. Entonces, verify estudiante service, times 1, llamando el método save. Y en este caso, pues, ¿qué va a llevar ese guardar? Cualquier elemento de la clase estudiante. Lo mismo que definimos acá. Any estudiante.class. Por aquí algo me debió quedar mal. Vamos a ver qué fue. No, algo me quedó por aquí mal. Que se ejecute una vez. Punto. Save any. Estudiante, pues es el objeto, entonces esto va en mayúscula. Estudiante class, listo. Listo. Ya verificamos acá o estamos verificando que una vez corramos esto, se ejecute cada uno de los métodos. Ahora, vamos a comparar lo que nos devolvió el resultado. Pues con el assert equals o con los assert equals podemos verificar esa información. Assert equals. Y le decimos acá que lo que nos va a traer sea el nombre Roberto, ¿cierto? Comparándolo con quién? Con el resultado. Pero el resultado que le vamos a extraer, el nombre, entonces resultado.get nombre.
equals resultado. Es que acá definir resultado con mayúscula. Listo, resultado get nombre. Yo sí decía porque no me trae los métodos. Listo. Y el otro va a hacer lo mismo, assert equals. En este caso sería el apellido es Mancilla, coma, resultado, punto, get, apellido. Punto y coma, assert equals para la edad. La edad era 35, coma, resultado, y resultado, punto, get, edad. Listo. Pues ahí ya nosotros podríamos verificar pues que la ejecución del método se realizó de forma correcta, pues sí, si no tenemos ningún problema acá. ¿Listo? Explico nuevamente. ¿Qué hace? Definimos un código, ¿cierto? Ese código nos va a servir tanto para estudiante existente como para estudiante actualizado. ¿Por qué? Porque el método lo que hace es buscar en la base de datos un código y de hecho nosotros dijimos que no podíamos modificar este código cuando actualicemos. Entonces, busca el código o define el código acá para ambos, como el estudiante que está en base de datos, como los datos que vamos a actualizar. Una vez definimos esto, configuramos nuestro método, que es llamado por el controlador, que utiliza los métodos de JPA, find by ID, con código, y save el objeto, cualquier objeto de tipo estudiante. Y ellos, el primero me devuelve un objeto que va a ser el estudiante que encontró en la base de datos, y me va a devolver el estudiante actualizado, que ya es cuando lo guardo. Una vez realizo eso, pues almaceno esa información en resultado y la comparo con estos argumentos. Entonces vamos a probarlo. Vamos a decirle acá, vamos a guardarlo y vamos a decirle run. Estamos aquí y nos tiene que salir 1, se está ejecutando 4 métodos y mire que los 4 prácticamente pasaron la prueba de la ejecución de cada uno de esos métodos que nosotros simulamos acá. ¿Preguntas? Preguntas. Dice instructor, este tipo de pruebas se realizan para ver el tiempo de respuesta de los servidores web de la API. Pues, de hecho, nosotros lo estamos trabajando para un servidor local. Lo podemos implementar también, exactamente como lo dice usted, para ver cuál es la respuesta, cuánto tiempo les lleva realizar ese proceso de búsqueda como tal, desde la implementación del servicio hasta que devuelve un elemento, ¿cierto? Cuando está montado en un servidor web. Podríamos probarlo de esa forma. Dice acá, los ACER serían como los if, serían los if de los test. Sí, los ACER básicamente, si usted lo ve como una condición, básicamente estamos poniendo ahí es comparando, ¿cierto? Sí, así como le estoy diciendo acá, si existe o si lo que existe en resultado es igual a tal parte, pues yo doy como aceptada la prueba. ¿Sí? Es la forma de verificar que la prueba se está ejecutando de forma correcta. Listo, con gusto, Andrés. No sé si alguno otro tenga una otra pregunta. Gracias, Andrés. Bueno, muchachos, entonces pues con esto ustedes ya pueden realizar como tal las pruebas de CRUD a la parte de sus métodos para las clases o para una clase que hayan realizado en la parte de servicios de Spring-Tool. La próxima semana pues vamos a realizar como tal las pruebas de volumen que también las realizamos con JUnit, pero en las cuales nosotros lo vamos ¿a qué? Lo vamos ay, pucha, me fue la idea que iba a decir. Bueno, entonces
Esas es para probar como tal la base de datos. Dice acá, se pueden implementar en Android, sí se pueden implementar en Android. De hecho acá, pues nosotros mire que tenemos la librería para meterlos en Gradle. ¿Sí? Recuerden que allá nosotros utilizamos Gradle para la actualización de cada uno de las librerías o las dependencias. Entonces, mire, acá está para Gradle si lo trabajamos con Java, que es este, y está para Gradle si lo trabajamos con Kotlin, ¿sí? Que son los que utilizamos nosotros en Android Studio. Entonces, simplemente sería agregar las dependencias y definir los métodos allá. ¿Listo? Entonces, pues, muchachos, no siendo más, daríamos finalizada la sesión del día de hoy. Espero, como les digo, que les sirva el video para implementar las pruebas en su software y, pues, de igual forma realizar las evidencias que tienen pactadas para esta parte de pruebas unitarias. Las pruebas ya de volumen, pues sí ya queda cuestión de ustedes que pongan a una persona ajena al software para realizar navegación o que les pueda detectar algunas cosas que les falten en su parte del desarrollo del frontend. ¿Listo? Por ahí Andrés está escribiendo otra cosita, vamos a mirar qué es lo que nos dice. Muchas gracias, instructor. Listo, es con mucho gusto, muchachos, pues no queda más que desearles una feliz noche y pues nos encontramos el próximo martes para realizar como tal las pruebas de volumen. ¿Listo? Muchas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, profe. Que tenga una buena noche. Bueno, igualmente. Una feliz noche para todos. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Igualmente.